lo que habíamos dicho recién. Como es una nueva operación, tenemos que darle nombre a los elementos, tenemos que definir cómo se resuelve, las condiciones, y ahora tenemos que dar todas las propiedades que se cumplen en nuestra nueva operación. Las propiedades son muy similares a las que ya conocemos, o sea, nos cambia porque obviamente es una operación escrita de otra manera, pero necesito encontrar propiedades. No las vamos a escribir en lenguaje coloquial, sino que simbólico. ¿Qué significa? Que yo voy a escribir solamente con simbología, voy a escribir con letras y después hacemos ejemplos. Todo el enunciado de la propiedad está en el cuadernillo. No tiene sentido que perdamos tiempo escribiéndolo porque ya está escrito. Acuérdense, les vuelvo a repetir, que el logaritmo es una potencia que está encubierta. Así que vamos a ir por ahí con el tema de las propiedades. Primer propiedad. No me interesa cuánto vale la base. Si el argumento es 1, siempre el resultado, ¿cuánto va a ser? 0. 0. ¿Por qué? Y porque todo número a la 0 nos da 1. Por ejemplo, logaritmo en base 20 de 1. ¿A cuánto elevo el 20 para que me dé 1? 0. 0. Si en vez de 20 tengo un séptimo, ¿a cuánto elevo un séptimo para que me dé 1? A la 0. No me interesa cuánto vale la base. Siempre, acordémonos que estamos hablando de bases positivas. Si el argumento es 1, el resultado siempre va a ser 0. ¿Qué creen que va a pasar si la base y el argumento son iguales? Exactamente iguales. 1. 1. ¿A cuánto elevo A para que me dé A? Y a la 1. Que esta era la propiedad que parece como media pava, pero siempre me sirve para decir que todo elemento tiene implícitamente una potencia 1. O sea que el logaritmo en base 7 de 7 va a ser 1. Lo que tiene de bueno el logaritmo es que si nosotros tenemos que calcular el logaritmo de un producto, desaparece el producto y lo podemos escribir como la suma de logaritmos. Logaritmo en base A de B. Si estoy calculando, si en el argumento hay un producto, yo lo descompongo como la suma de logaritmos. Esto lo vamos a usar mucho en ecuaciones, pero no es complicada, es como que, no está bien lo que les voy a decir, es como que yo reparto el logaritmo, es para que lo entiendan. Es como que reparto el logaritmo con cada uno de los elementos del argumento, pero en vez de escribirlos multiplicando, escribimos sumando los logaritmos. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el logaritmo en base 2 de 8x, mi argumento es 8x. ¿Qué hay entre el 8 y la x? ¿Qué operación está siempre ahí? Multiplicación. Una multiplicación. Coeficiente y parte literal, siempre entre los dos vamos una multiplicación. ¿Cómo aplico la propiedad? Y esto va a ser logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de x. Todos los logaritmos numéricos que se puedan resolver, los resolvemos. Los logaritmos donde aparezca ya la base o el argumento con una variable, los dejamos así. Así que este queda así, no le puedo hacer nada, pero este lo puedo resolver. ¿A cuánto elevo el 2 para que me dé 8? 3. 3. Más logaritmo en base 2 de x. De tener logaritmo en base 2 de 8x, obtuvimos un 3 más logaritmo en base 2 de x. Si en la multiplicación a nosotros nos aparece la suma de logaritmos, ¿qué creen que va a pasar en la división? Resta. Resta, exactamente. Logaritmo en base A de B menos logaritmo en base A de C. Por ejemplo, si yo quiero calcular el logaritmo en base 3 de 1 sobre 27, que lo vimos recién, y ya sabemos cuánto nos va a dar, que eso nos tiene que dar
menos 3. Pero si yo no sé que me tiene que dar menos 3, lo puedo resolver aplicando las propiedades que vimos hasta ahora. Esto es una división. Si hay un sobre, eso significa división. Acuérdense que las fracciones son divisiones entre dos elementos. ¿Cómo lo calculo? Y va a ser logaritmo en base 3 de 1 menos logaritmo en base 3 de 27. En este caso, ambos son logaritmos numéricos. Puedo resolver los dos logaritmos. ¿Cuánto es logaritmo en base 3 de 1? 0. 0. ¿A cuánto elevo el 3 para que me dé 27? 3. 3. 0 menos 3 es menos 3. Es lo mismo que ya nos dio, pero si no me doy cuenta que tiene que ser negativo, si no me doy cuenta que también lo puedo resolver usando cambio de base con la calculadora, lo resuelvo aplicando propiedades. De cualquiera de las tres formas nos da exactamente lo mismo. No nos cambia. Repetimos, logaritmo en cualquier base de 1 siempre nos va a dar 0. Si la base y el argumento son iguales, el logaritmo vale 1. Lo que tiene de bueno el logaritmo es que si en el argumento tengo una multiplicación, un producto, me separa como la suma de logaritmos. Y si en cambio tengo un cociente, me separa como las restas de logaritmos. ¿Vamos bien? Mi pizarra es chiquita, necesito borrar. Bueno, faltan dos propiedades, las quería dejar escritas, pero no van a entrar. Una propiedad que también vamos a aplicar mucho es que cuando nuestro argumento tiene una potencia, lo que hace el logaritmo es, desaparece la potencia no va a estar más, pero me aparece un coeficiente. Para decirlo, para que me entiendan, lo que hace el logaritmo es, me baja el exponente. Me lo baja. ¿Y dónde lo pone? Adelante multiplicando. ¿Por qué? Y porque necesito que sea un coeficiente. Esta n se va y la pone adelante multiplicando. La escribo así, por ejemplo. Si yo quiero calcular logaritmo en base 2 de 8 a la 19. Si no sé la propiedad, ¿qué tendría que hacer? 8 por 8 por 8 por 8 por 8 por 19 veces. Eso me va a dar un número recontra grande. Y después tengo que fijarme a cuánto elevo el 2 para que me dé ese número recontra grande. Para evitarme eso, aplico la propiedad. Este 19 lo bajo. Como lo bajo, lo pongo multiplicando adelante ¿de quién? Y de todo logaritmo. Y ahí solamente resuelvo logaritmo en base 2 de 8. ¿Nosotros sabemos a cuánto elevar el 2 para que nos dé 8? Sí. ¿A cuánto? 3. A la 3. Y después multiplicamos 19 por 3. Miren el número enorme, nunca me hubiese dado cuenta que nos tenía que dar ese 57. Pero, como existe la propiedad, bajamos exponentes y es muchísimo más sencillo. Si me dice el logaritmo que el exponente baja multiplicando, ¿qué creen que va a pasar si en vez de un exponente tenemos una raíz? Divide. Divide. Lo podemos escribir. Todo dividido se puede poner logaritmo en base a de b, todo dividido n, o por una cuestión de notación lo puedo poner 1 sobre n. Es exactamente lo mismo. Estoy escribiendo lo mismo, pero de otra manera diferente. ¿Por qué? Porque a mí me gusta expresarlo así, pero sí, lo quiero escribir logaritmo en base a de b, todo dividido n, esta expresión y esta expresión son equivalentes. Es exactamente lo mismo. Así que ahí eso no tenemos, ustedes lo van a escribir como más les guste. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de la raíz novena de 27.
¿Qué hago con esa raíz novena? La paso a potencia o, digamos, La paso a potencia saco la raíz. fraccionaria o directamente la escribo acá como un noveno. Cualquiera de las dos formas está perfecto. Y calculamos el logaritmo en base 3 de 27. ¿Por qué vamos a hacer esto? Y primero y principal porque 27 no tiene raíz novena. Si yo busco la raíz novena, eso me va a dar un número decimal irracional. Y cuando lo escriba voy a perder un montón de información porque soy seguro que tomo solamente un par de decimales. Entonces, no me conviene. Aplico la propiedad, saco la raíz como potencia fraccionaria, o sea, lo escribo acá adelante multiplicando como fracción, y después resolvemos. ¿Sabemos a cuánto elevar el 3 para que nos dé 27? Sí, ¿A cuánto? 3. A la 3. Y ahora solamente hacemos la multiplicación normal porque son fracciones. 3 novenos que nos va a dar tanto como un tercio si simplificamos. ¿Se entienden las propiedades? Sí. Buenísimo. Vamos a hacer un par de ejercicios con propiedades para ver cómo nosotros podemos desarrollar toda una expresión aplicando solo propiedades y después lo inverso. ¿Cómo puedo comprimir, achicar lo más posible una expresión también usando propiedades? Acuérdense de esto, las propiedades significan que puedo ir de izquierda a derecha, pero también puedo ir de derecha a izquierda. Como es una igualdad, valen las dos opciones. Y justamente vamos a hacer eso, vamos a ir primero de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser desarrollar expresiones al máximo. Arrancamos con un ejemplo súper fácil y lo vamos complicando cada vez un poquito más. Solamente puedo aplicar propiedades de la potencia. Primero, quiero resolver logaritmo de 10x cuadrado. Es lo primero que quiero resolver. Solamente puedo aplicar propiedades. Entre el 10 y el x cuadrado, ¿qué operación hay? Multiplicación. Multiplicación. Para aplicar propiedades, si quieren después lo escribimos si hace falta, tengo un orden. ¿Cuál es mi orden? Primero necesito separar todas las multiplicaciones y divisiones que estén dentro del argumento. Las multiplicaciones las transformo en suma, las divisiones las transformo en resta de logaritmos. Después, recién después, voy a trabajar con las potencias o raíces que estén en mis argumentos. Las potencias las bajo multiplicando, las raíces las bajo dividiendo. Y por último, resuelvo los logaritmos numéricos. El que se anima hace todo de una. El que no se anima sigue los pasos para no confundirse. Dijimos primero entonces, desarmamos las multiplicaciones. Esa multiplicación se transforma en la suma de mis logaritmos. Una vez que desarmamos multiplicaciones y o divisiones, voy a bajar los exponentes que estén. O las raíces, depende. Exponentes. Este es un logaritmo numérico, no tiene nada, no tiene ningún exponente, no hago nada. Pero acá sí tengo un exponente. Este 2 no puede estar ahí. ¿Cómo bajo ese 2? ¿Cómo me queda expresado? No puede estar ese 2 ahí. ¿Cómo lo escribo? 2 por logaritmo en base de x. Exactamente. 2 por logaritmo de x. Y ahora resolvemos los logaritmos numéricos que haya. Dijimos que si esto no tiene base es un 10. Misma base, mismo argumento, el logaritmo vale tanto como 1. 1, perfecto. Este no lo puedo resolver, ¿por qué? Y porque no es numérico. ¿Qué hicimos?
este argumento que decía 10x², lo pudimos desmembrar y obtuvimos 1 más 2 logaritmo de x, pero siempre por pasos. Vamos a complicarlo un poco más. Orden. Tengo que seguir un orden. Primero, multiplicaciones, divisiones, después potencias, raíces y por último resuelvo logaritmos numéricos. Guarda que siempre tengo que ver cómo está planteado el ejercicio. ¿Por qué? Si yo acá les pongo que todo mi argumento está afectado a la cuarta, y yo no puedo sacar primero el producto. ¿Por qué? Porque tengo una operación afuera que está afectando absolutamente a todo lo de adentro. Por eso siempre guarda cómo esté planteado el ejercicio. Primero multiplicaciones y divisiones. Díctenme cómo me va a quedar. Los escucho. Logaritmo base 2, raíz de 7 de 8, Muy bien. más logaritmo x a la 2. Bien. Logaritmo en base 2 de la raíz séptima de 8 más logaritmo en base 2 de x². Esto es una división. O sea que acá, ¿cómo le pongo? Menos. Menos logaritmo en base 2 de y a la cuarta. ¿Qué no se tienen que olvidar? Que cuando nosotros estamos desarmando el logaritmo, no me tengo que olvidar después de escribirlo. Porque si yo pongo raíz séptima de 8, está mal porque no le apliqué el logaritmo. Guarda con eso. Una vez que desarmamos las sumas y restas, vamos a sacar potencias y raíces. Esta raíz séptima, ¿cómo nos va a quedar? Piensen. Pasa multiplicando. Pasa Un multiplicando, me va a quedar un séptimo por logaritmo en base 2 de 8. Ese cuadrado, y es muy similar a este, ¿cómo nos va a quedar? 2 por logaritmo de 2x. Menos 4 por logaritmo de 2 de y. exactamente, gracias Lucian. Y ahora resolvemos el logaritmo numérico que tengamos. Un séptimo por logaritmo en base 2 de 8. 3. 3. Más 2 logaritmo en base 2 de x menos 4 logaritmo en base 2 de x. Fracciones, multiplico un séptimo por 3, tanto como 3 séptimos. ¿Se entendió? Sí. Bien. Hacemos una bastante complicadita, pero tampoco es tanto, porque en realidad es eso, es ir aplicando las propiedades para ver hasta dónde llegamos. Por ejemplo, yo ahora quiero logaritmo en base 3 de la raíz quinta de 27 por x cubo sobre y a la séptima por b más z al cuadrado. Más larga, o sea, no, en realidad no es más complicada, es más larga. Solamente eso, es más larga. Tengo más cantidad de multiplicaciones y divisiones adentro de mi argumento. ¿Qué es lo primero que voy a descomponer? La multiplicación. La multiplicación. Primero necesito sacar esta multiplicación. ¿Por qué? Porque para sacar esta, yo acá tengo una raíz, que va a ser una potencia fraccionaria, tengo una raíz. Entonces no puedo ya de una desarmar todas las multiplicaciones. Vamos a tener que hacerlo mucho más lento. Va a ser logaritmo en base 3 de todo esto. Esta multiplicación se va y nos aparece una suma, logaritmo en base 3
de b más z al cubo. Yo acá tengo una multiplicación y una división, pero no las puedo desarmar porque todo, absolutamente todo, está afectada por la raíz quinta. ¿Cómo saco esa raíz quinta? Un quinto se va multiplicado. Perfecto, un quinto por logaritmo en base 3 de 27x cubo sobre y a la séptima. Más, y acá puedo ir trabajando todo en simultáneo. Si no me pierdo, trabajo todo en simultáneo, que es más fácil. Porque este 3 tampoco lo quiero ahí. ¿Qué le hago? ¿Cómo saco ese Pasa 3? multiplicado. Pasa multiplicado. 3 por logaritmo en base 3 de b más z. Sigo. Este un quinto no se va. El tema es que este un quinto afecta a todo esto. Cuando nosotros acá saquemos las multiplicaciones y divisiones, nos va a quedar todo afectado por un quinto. No se olviden de esto, o sea que acá nos va a quedar por, empiezo, logaritmo en base 3 de 27. Este producto se va y me aparece una suma. Logaritmo en base 3 de x cubo. Esa división se va y ¿qué me aparece? Menos. Menos. ¿Es tu micrófono, avisa, en el que hace ruidito? No tengo ni idea, puede ser. Ahí ya está. ¿Qué nos falta ahora? Adentro de los corchetes, ¿qué nos falta hacer? Los logaritmos. Los logaritmos y bajar exponentes. Bajar. Este 3 desaparece como potencia y aparece adelante como coeficiente. Este 7 se va y aparece como coeficiente. Este logaritmo en base 3 de 27 lo puedo resolver. ¿A cuánto elevo el 3 para que me dé 27? 3. Al cubo. Perfecto. ¿Puedo desarmar ese argumento que dice b más z si a mí las propiedades me dicen que si hay producto o hay división dentro del argumento? ¿Puedo hacerle algo? No. No. ¿Qué es lo único que podría hacer ahora? Y aplicar la distributiva con el 1/5. Si aplico la distributiva con el 1/5, con el 3 no pasa nada porque es 3/5. 1/5 por 3, 3/5. Cuando multipliquemos, acuérdense que esto es lo mismo que en expresiones algebraicas. Multiplico números con números, partes literales con partes literales. Así que acá es 1/5 por 3, 3/5, logaritmo en base 3 de x, menos 1/5 por 7, 7/5, logaritmo en base 3 de y, más 3, logaritmo en base 3 de b más z. ¿Desarrollamos al máximo nuestra expresión? Sí, desarrollamos al máximo. ¿Qué significa desarrollar al máximo? Que el argumento que está escrito como multiplicaciones y divisiones nos quede escrito como sumas o restas de logaritmos. Es largo, pero no es complicado. No se tiene que comer ningún paso. Y siempre acuérdense, primero desarmo multiplicaciones, divisiones, después bajo los exponentes, ya sean multiplicando o dividiendo, si son potencias multiplicando, si son raíces, lo escribo como fracción. Y por último resolvemos los logaritmos numéricos. Siempre teniendo en cuenta cómo está planteado el ejercicio, porque si tengo una potencia o una raíz que afecta a todo mi argumento, y no puedo primero sacar las multiplicaciones. ¿Dudas? No. Bien. Ahora vamos a hacer todo lo contrario. Yo no quiero desarrollar al máximo, sino todo lo contrario. Quiero comprimir. ¿Qué significa comprimir? Que si tengo una suma, por ejemplo,
logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de y. Por ejemplo, lo vamos a ir haciendo cada vez más complicado. Si yo tengo una suma, o restas, o no importa las operaciones, yo quiero que me quede un solo logaritmo y que dentro de ese logaritmo mi argumento sea un producto o una división. Quiero lograr eso. Si acá hay una suma, siempre me tengo que fijar que los logaritmos sean exactamente iguales, con la misma base. Si no tienen la misma base, no puedo aplicar propiedades. Recién dijimos que si teníamos en el argumento un producto, lo separábamos como la suma. Ahora vamos a hacer lo inverso. Si hay una suma, vamos a escribir una sola vez el logaritmo y entre los argumentos de cada uno de los términos que tenemos, como hay una suma, los vamos a escribir multiplicando. ¿Me siguieron o no me siguieron para nada? Sí, más o menos. Vamos a hacer otro igual. Logaritmo en base 4 de x más logaritmo en base 4 de z menos 1/3 logaritmo en base 4 de x. Casi lo mismo, pero un poquito más complicado. Vieron que recién teníamos una prioridad, dijimos primero desarmamos sumas y restas, después potencias, raíces y por último resolvemos los logaritmos numéricos. Ahora es al revés. Si hay algún número suelto solo sin logaritmo, lo tengo que pasar a logaritmo. Tengo que subir todos los exponentes. No puedo tener ningún coeficiente. El logaritmo nos tiene que quedar limpio, entonces tengo que subir esos exponentes. Y después transformo la suma en multiplicaciones y las restas en divisiones. En este caso, lo primero que hacemos es subir los exponentes. Si subo este 3, ¿cómo nos va a quedar? Logaritmo en base 4 ¿de quién? X a la 3. De x a la 3, perfecto. Este no tiene nada para subir, así que queda como está. Y este cuando lo suba, ¿cómo nos va a quedar? Logaritmo 4y a la 1/3. Perfecto. Lo dejo como 1/3, ni siquiera hace falta que lo expresemos como raíz cúbica, lo puedo dejar así. Y ahora sigo. La suma se tiene que ir. Vamos a operar de a 2 y después lo operamos con el tercero. Si la suma se va, me aparece una sola vez el logaritmo y entre este x cubo y esta z, ¿qué operación nos va a aparecer? Multiplicación. Una multiplicación, o sea que va a ser x cubo por z, menos logaritmo en base 4 de y a la 1/3. La suma se transforma en una multiplicación. ¿Y la resta? División. Me quedó horrible la llave. Una sola vez se escribe el logaritmo y nos va a quedar x cubo por z dividido y a la 1/3. Si lo quiero hacer de una, lo hago de una. Si no me animo y necesito ir agrupando de a 2, los voy agrupando de a 2. Resultado final va a ser exactamente lo mismo. Y el último, que es el más complicado de todos, pero tampoco se crean que es muy difícil, es el que va a tener un número solo. Por ejemplo, 3. Menos logaritmo en base 3 de x más 5 medios logaritmo en base 3 de y. Puede tener un montón de términos, pero se hace siempre de la misma forma. O sea, no nos cambia el procedimiento, siempre se resuelve de la misma forma. Este 3 no puede estar acá. Ese 3 no. Yo necesito que me quede un logaritmo en base 3. Necesito transformar este resultado 3 en un logaritmo en base 3. Logaritmo en base 3 de alguien. Y ese alguien tiene que ser sí o sí un número. ¿Por qué? Y porque acá tengo un número. Esto ya es un resultado. O sea que este resultado proviene de un logaritmo numérico.
El tema es, ¿a quién voy a poner acá en el argumento? Es recontra fácil encontrarlo. Primero identifico la base con la que estoy trabajando. Pongo el 3. ¿Cómo encuentro el argumento? Y voy a elevar este 3 a este resultado. 3 al cubo. 3 al cubo, 27. 27. Así que este 3 en realidad no es otra cosa que el logaritmo en base 3 de 27. ¿Se entiende esa? O sea, es pasar el número a un logaritmo. A un logaritmo, con la base que tengamos acá en nuestro ejercicio. Si nos hubiese dicho logaritmo en base 4 y nosotros hacíamos 4 al cubo para obtener ese resultado. Siempre usando la base que aparezca en el ejercicio. Transformamos los números en logaritmos de la misma base. Subimos exponentes. Este 5 medios no puede estar acá. No, este molesta. ¿Qué le hago? Pasa como potencia. Perfecto. O sea que me queda logaritmo en base 3 de i a las 5 medios. Ni siquiera, vuelvo a repetirlo, ni siquiera lo escribimos como raíz. Si así está divino, no tiene sentido. Y ahora ya está. Tengo todos los logaritmos, ningún coeficiente adelante, puedo aplicar las propiedades. Cuando aplico propiedades no me olvido que queda el logaritmo en base 3 de todo. Y ahí me fijo, solamente vamos a trabajar con los argumentos. Y este lo vamos a hacer de una. Trabajo con los argumentos. Voy por orden, siempre de izquierda a derecha. 27. ¿Qué se hace con la x si acá hay una resta de logaritmos? Se divide. O sea, perfecto. 27 se divide con x. Y acá hay una suma. O sea que el i a las 5 medios, ¿qué va a hacer? Multiplicación. Va a multiplicar. Y ahí lo que pudimos hacer fue comprimir al máximo. Siempre, acuérdense de esto. Todos los términos que estén restando van a ir en el denominador de nuestro argumento. Y todos los términos que estén sumando van a ir en el numerador. ¿Dudas? No.